Goya Producciones empezó en el año 2000 en la madrileña calle Goya. Entonces surgió un gran proyecto, el Sudario de Cristo. ¿Qué relación guarda el Sudario de Oviedo con la Sábana Santa de Turín? La cabeza normalmente quedaba... Un grupo de científicos andaban investigando el Sudario de Cristo que se custodia en Oviedo y su relación con la Sábana Santa de Turín. Andrés Garrigó les entrevistó y presentó el documental a Antena 3 Televisión. A Jesús Hermida le gustó. Lo vieron 1,5 millones de personas. Para Andrés fue una señal de Dios de que iba por el buen camino. En el 2001, el cardenal Rouco fundó TMT, el canal de televisión de la Diócesis de Madrid, y encargó a Goya producir un programa semanal de media hora, Parroquias en Acción. 48 vídeos que reflejan la vida de los católicos madrileños. Pero al año se le acaba el dinero a la diócesis y es necesario buscar nuevos proyectos. Apuesta entonces por realizar un gran documental sobre el Santo Grial que se venera en Valencia. ¿Fue un nuevo éxito en televisión? ¿Otro pequeño guiño del cielo? Otro gran documental fue el dedicado a una gran reina, Isabel la Católica. A partir de ahí, fiel a su carisma, Goya Producciones produce diversas vidas de santos y de fundadores en proceso de canonización. Y entre santo y santo, algún demonio. El documental más pirateado de la productora, con más de 3 millones de reproducciones acumuladas en YouTube. El Diablo, la posesión del maligno. Un apoyo fundamental fue también EWTN, la televisión mundial de Madre Angélica, con la que produjo varios programas de televisión como Abre la Puerta, Un día en la vida de Sombra y Luz y Los Caminos de Jesús. My dear friends, I want to take this opportunity to extend my congratulations and best wishes to everyone at Goya Producciones on the occasion of your 25th anniversary celebration. I also want to extend my heartfelt congratulations to Andrés Garrigó on this occasion. You've been an amazing friend and a partner with EWTN in bringing such beautiful content and storytelling about the faith to our audiences around the world. I'm so grateful to you for all that you've done and all you continue to do. Our foundress, Mother Angelica, would be so happy and so proud of the collaboration between us over these years. May God bless you. Thank you. Nuestra audiencia televisiva a nivel mundial de habla hispana e inglesa ha sido muy bendecida por vuestros programas, creados gracias a vuestra preocupación por la alimentación de sus almas y su salvación eterna. Os deseamos muchos años más de éxito sobrenatural. Muchas bendiciones y gracias. Llegamos a 2005, un año clave en la historia de Goya Producciones. Hacía poco que las oficinas tenían nueva ubicación, la calle Quintana, junto al Parque del Oeste. Ese año se consolida el equipo humano de la productora con la llegada de José Luis Martínez, Daniel Fernández Vidú y José María Muñoz. Más tarde se incorporaron Chechu García, Ismael Durán, Mónica Higueras Gutowska, Jorge Criado y David López Zuazo. También en estos años, otros muchos profesionales aportaron su buen hacer y queremos agradecer su trabajo. Nacho, Rubén, Manuel, Daniel, Fausto, Miki, Dani, Borja, Jorge, José, Federico, Alfonso, Pablo, Javier, Josep María. Todos,
junto con nuestro locutor de cabecera, Nacho Aramburu, han formado un sólido equipo de profesionales muy unidos por el ideal de difundir la fe y las enseñanzas de Jesucristo a través del cine y demás medios audiovisuales. Es la época de las grandes series documentales, traducidas a muchos idiomas, desde el inglés hasta el chino mandarín, pasando por el alemán, el ruso, el italiano o el francés. Destacan El siglo de las reformas, Cristianos en la sociedad, sobre la doctrina social de la Iglesia, El origen del hombre, y una exitosa serie de series sobre la familia y la vida, Cuestiones de bioética, la cultura de la vida, Sí quiero, y Amor conyugal y paternidad responsable. Un hito fue el documental que resumía la JMJ de 2011 en Madrid. ¡Esta es la juventud del Papa! ¡Esta es la juventud del Papa! Gracias por vuestra alegría y resistencia. Vuestra fuerza es mayor que la lluvia. Gracias. Un esfuerzo de equipo para llevar lo mejor de este acontecimiento a todos los rincones del mundo. También, gracias a la colaboración de la editorial Casals, vieron la luz varias series de vídeos para jóvenes como La historia de la salvación, De Lutero a Marx, Los 7 sacramentos o El credo para jóvenes. Y llegamos a 2013, la elección del Papa Francisco y los 5 días más intensos en Goya. 4 días para crear de la nada un documental de 45 minutos sobre un papa que nadie esperaba. Todo por una llamada del diario La Razón preguntando si teníamos algo sobre él. La respuesta de Andrés fue: no, todavía. ¿Para cuándo lo necesitas? Y 5 días después entregamos el documental listo para regalarlo junto con el periódico. Fue el primer documental sobre Francisco en el mundo y se vendió a televisiones de más de 30 países. En 2015, Goya Producciones inició la producción de su primer largometraje de ficción, Poveda, sobre el fundador de la institución teresiana. Nuestros hermanos cueveros carecen de demasiadas cosas. Quisiera hablar con su hija Pepita. Soy profesora de la Escuela Normal de Oviedo. Profesoras. Para dirigirla, contó con un talento emergente, el de Pablo Moreno y su equipo en Ciudad Rodrigo. Casi al mismo tiempo llegó el encargo de Luz de Soledad, un biopic sobre Santa Soledad Torres Acosta, con actrices como Elena Furiase y su madre Lolita. Hacer esta película ha sido un reto muy grande, ¿no? Y muchas localizaciones que eran complicados. Una de las cosas que más me gustan de esta profesión es que no se deja nunca de aprender, pero ni como actriz ni como persona. ¿Y si yo quisiera ser monja? ¡Paso! ¡Acción! La película me ha gustado muchísimo, creo que es una historia maravillosa de una mujer que hizo una labor estupenda. Es una película muy bonita que cuenta una historia muy linda y bueno, es una historia de una mujer española, madrileña, que hizo mucho por los enfermos y por lo que hoy en día son las enfermeras que conocemos, ¿no? Estrenadas en cines en 2016, supuso un salto cualitativo para aquel equipo, fruto de la confianza depositada durante estos años por tantas instituciones y congregaciones religiosas. Con ocasión del centenario de las apariciones, Goya Producciones afrontó el rodaje de
Fátima, el último misterio, que alcanzó gran resonancia internacional con importantes estrenos en cines de México, Brasil y Alemania, entre otros muchos países. Esta película fue nuestra primera colaboración con una amiga muy especial. Bueno, pues estoy aquí donde empezó la historia en México de Goya Producciones en Cinemex, donde fue la primer premier de Fátima, el último misterio. Gracias, a través de todas sus películas hemos podido llegar a tantos corazones. Gracias porque hemos caminado juntos todos estos años y de verdad, Andrés, te felicito, toda tu entrega. Me siento parte de esta gran familia y sigamos caminando, porque tenemos que todavía llegar a miles de almas, miles de corazones. Y gracias por estos 25 años y les mando todo mi amor y todo mi cariño. Seguimos adelante. Desde Colombia y con profundo cariño, quiero unirme a esta gran celebración por sus 25 años de fundación. Un cuarto de siglo de trabajo incansable, de fe, de arte y de compromiso con la verdad y con los valores que ennoblecen al ser humano. Cada película, cada documental y cada producción lleva la huella de un propósito mayor, dar gloria a Dios y sembrar luz en medio del mundo. Hoy quiero rendir un homenaje muy especial a su fundador, don Andrés Garrigó, visionario, valiente y profundamente creyente, que supo ver en el cine y en los medios una herramienta poderosa para llevar el mensaje de Cristo a todos los rincones del planeta. En Fátima, el último misterio, se ensayó el formato mixto de documental con ficción intercalada que Goya ha seguido utilizando después como En Corazón Ardiente, sobre el Sagrado Corazón de Jesús y los milagros eucarísticos, película estrenada en 2020 y cuya distribución hubo que parar durante más de un año debido al COVID. Nunca me imaginé, la verdad es que íbamos a estar haciendo algo así, para mí es un regalo de Dios. Y la verdad que el equipo de Corazón Ardiente al completo son profesionales de primera, sorprendentemente buenos. Todo el mundo notaba que había un ambiente especial, un ambiente muy simpático, muy agradable, en la que la gente pues se esforzaba por ayudarse unos a otros, a colaborar. En resumen, pues una experiencia interesantísima, positiva, luminosa, bonita, que quiero y creo que la van a compartir pues mucha gente en España y en el resto del mundo. Todo el mundo está como tranquilo, gozando, se ve que todos están poniéndole el corazón a este proyecto. En Corazón Ardiente tuvimos la gracia de contar con la actuación de Karime Lozano, una querida amiga de Goya Producciones. Tanto en Corazón Ardiente como en la reciente Guadalupe, Madre de la Humanidad, contamos con la inestimable colaboración de Atenas para las canciones originales. Hola amigos, soy Atenas y quería felicitar a Goya por estos 25 años. Felicidades a Andrés, felicidades a todo el equipo y gracias por regalarnos esas producciones audiovisuales que nos acercan a Dios, que sean muchísimos años más y que el Señor siga dando fruto a través de ustedes. Chao, chao. Tras la pandemia, recuperamos la nueva normalidad con el documental Morir en Paz, Premio Bravo 2020 de la Conferencia Episcopal Española. Cuando los enfermos les atiendes adecuadamente, dejan de pedir la eutanasia. El Premio Bravo de Cine a Goya Producciones por su documental Morir en Paz, de Andrés Garrigó. Que este premio es para todo el equipo de Goya, evidentemente.
Esta época dorada de Goya ha continuado con grandes producciones. Petra de San José, un biopic cuyo rodaje quedará en la memoria por las restricciones por el COVID. El Señor me ha revelado que su voluntad es fundar una nueva congregación. Seréis las madres de los desamparados. Pues a raíz de ver otras producciones que se habían hecho, saltó la idea, ¿no? Y si hacemos una película de Madre Petra. Lo que he aprendido y que me llevo de ella es su amor hacia los demás y la humanidad y solidaridad que ella tenía a la hora de hacer las cosas. Corazón de Padre, un largometraje sobre la milagrosa actividad de San José en nuestra época. Vamos a emprender un viaje por el mundo para averiguar si es cierto lo que aseguran algunos, que este hombre misterioso está hoy más activo que nunca. Otra cosa de la película es que San José nos está haciendo favores continuamente a los devotos. Entonces hay todo tipo de milagros, de conversiones, de curaciones, de perdones, de todo lo que te puedas imaginar. Se lo pides y el Santa Teresa lo decían. Dice, no me acuerdo haber pedido nada a San José que no me lo haya dado. Guadalupe, Madre de la Humanidad, estrenada en 2024 con gran éxito internacional. Me llamo Juan Diego. ¿Tú crees que algo se le apareció a este hombre? Este indígena está a punto de hacer historia. Señora mía, madrecita. No temas. Algo que me encanta de las recreaciones de este documental es que son actuadas, son habladas. Entonces yo creo que eso le va a llegar al público a su corazón definitivamente. Nos encontramos en el decorado del puerto, que es uno de los decorados exteriores que hemos tenido que realizar, quizás el que más tiempo nos ha llevado. Están cuidando cada detalle de caracterización, el vestuario de nuestra Madre Santísima es espectacular. Cuando vi el vestuario y me lo vi por primera vez, me quedé muy impresionada de verme a mí misma ahí, porque ya no te ves a ti. Todos y cada uno del equipo en esta producción han puesto de su parte para que sea algo hecho con mucho amor. En 2025 estrenamos el documental Valientes, con testimonios de personalidades políticas y civiles de talla mundial que defienden los valores cristianos desde sus lugares de trabajo. Por lo tanto, hay resultados, es posible, hay que luchar. Es un riesgo que hemos asumido con mucha alegría. Estamos librando una batalla muy importante y es una batalla que no se va a librar sola, ni se va a librar a través de las redes sociales, se va a librar en el día a día. No nos vamos a callar, que vamos a estar más presentes, más unidos y más activos que nunca. Este cuadro no sería completo sin la otra cara de Goya, porque no solo es una productora, sino también distribuidora. Títulos selectos estrenados en España en colaboración con especialistas como Joaquín Fuentes de Project Film, Lucía González Barandiarán de Bosco Films o nuestros amigos de European Dreams Factory, Filomeno Martínez de Aspe y Alfredo Panadero. Un ejemplo de distribución han sido los documentales y películas tanto europeos como norteamericanos, Historias del Rosario, Liberando un continente, El poder en mis manos, Madre Teresa, no hay amor más grande, Libéranos, el combate de los exorcistas, o la más reciente, El guardián, bajo la protección de San José. Estos títulos también han sido estrenados por Goya en muchos otros países. Dear friends at Goya Producciones, from all of us at Rafael Film,
all the best wishes on your 25th anniversary. Andrzej, my warmest greetings to you, the founder, the dreamer, and the driving force behind Goya. Here's to many more years and stories that we will share together. Y quiero expresarles mi más sincera felicitación por estos 25 años de misión, de cine y de evangelización. Desde Colbe Arte celebramos con usted este aniversario. Un fuerte abrazo desde Brasil a Andreas y a todos los amigos de Goya Producciones. Un saludo a toda la familia de Goya Producciones. Soy Monseñor Munilla, os envío mi felicitación por esas bodas de plata. 25 años al servicio de la Iglesia, cuántos documentales, cuántas catequesis, cuántas películas, verdaderamente creo que es encomiable lo que el Señor os ha permitido hacer. Habéis sido constantes, habéis sido trabajadores y no os habéis cansado, no habéis tirado la toalla, sino que habéis hecho una gran oferta a la Iglesia de Dios, de la que muchos pues, nos hemos servido. A pesar de las crisis, Goya Producciones no ha cambiado su rumbo, con una meta evangelizadora clara, gracias sobre todo al impulso de Andrés Garrigó. Periodista, director, guionista, productor,